Hola, mi nombre es Claudia Padilla, soy psicóloga de convivencia escolar. A raíz de lo que sucede en el país y en el mundo, hoy nos encontramos trabajando de una forma en la cual comúnmente no lo hacíamos. A algunos, me imagino, les habrá tocado trabajar, otros pudieron quedar sin trabajo, mientras que otros han podido trabajar desde la casa, lo que no deja de ser un cambio brusco en nuestra vida. Todo este nuevo contexto nos ha puesto en un escenario donde hemos tenido que aprender nuevas formas de relacionarnos, provocando que nos enfrentemos a múltiples emociones. El brote de coronavirus puede ser estresante, especialmente porque necesitamos vigilar nuestra salud y la de nuestros seres queridos, quedarnos en casa tanto como sea posible, y evitar todas las interacciones sociales físicas con los demás. Es probable que en el distanciamiento social y en el aislamiento se interrumpa el trabajo, la vida familiar, la rutina y la forma en la que interactuamos con los demás. Todo esto puede aumentar el estrés, la ansiedad que sentimos y que sienten los niños. La clave de esto no es evitar nuestras emociones, la clave está en cómo gestionamos lo que sentimos. Si sentimos pena o rabia, esto es lícito y debemos atender a esto. Sabemos que quedarse en casa no es fácil. Ahí es importante tener en cuenta dos cosas esenciales. La primera es pensar que esta es una situación transitoria, o sea, más tarde o temprano vamos a retomar nuestra vida habitual. Pensar en esto nos va a ayudar a transitar de mejor forma la cuarentena. Lo otro es que el aislamiento es físico y no emocional. Entonces, poder expresar cómo estamos, cómo nos sentimos en forma virtual con nuestros familiares, con nuestros amigos, nos va a ayudar. Esto es clave para que no nos metamos hacia adentro, sino que expresar sin miedo y sin vergüenza cómo nos sentimos. Lo que ahora pretendemos es mantenernos con buena salud y sobrellevar de la mejor forma esta etapa, logrando disminuir al máximo las posibles consecuencias negativas que esto pueda traer en un futuro a nosotros y a nuestros niños y adolescentes. Para continuar, me gustaría primero definir qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional que se caracteriza por presentar inquietud de pensamiento, preocupación por el presente y el futuro y la inseguridad de las condiciones ambientales. Es una reacción emocional que surge ante las situaciones de alarma, situaciones ambiguas o de resultado incierto, provocando agitación o inseguridad. Con frecuencia se caracteriza por ser un estado desagradable de experimentar. Sin embargo, un aspecto positivo es que nos pone en alerta, activándonos y en ocasiones haciéndonos reaccionar más rápido y diligentes. Frente a esta situación de estrés y ansiedad que podemos experimentar, es frecuente que presentemos diferentes reacciones, ya sea a nivel emocional, conductual, cognitivo o físico. Todas nuestras emociones y pensamientos tienen un lugar de expresión en nuestro cuerpo. Por ello es que todas nuestras emociones y sentimientos pueden llegar a generar estrés. Algunos de los síntomas que podemos presentar a raíz del estrés son, a nivel emocional, apatía, irritabilidad, cambios de humor, mientras que a nivel físico podemos presentar agotamiento, dolor de cabeza, sensación de ahogo, insomnio y dolor de estómago. Para nosotros como adultos, presentar esta sintomatología es beneficioso porque podemos conocer qué es lo que nos está pasando. Para algunos adultos es más fácil de identificar que para otros, ¿ya? Eso va a depender del nivel de conocimiento de autoconocimiento que tengamos, ¿ya? Es importante detenernos acá un poco en cuanto a los niños. Muchos de los niños, cuando tienen ansiedad o tienen miedo, presentan sintomatología física, como dolor de guatita, despiertan en la noche o están un poco más mañosos. Es acá importante que nosotros como adultos los observemos y los conozcamos, porque muchas veces los niños tienen miedo y sienten dolor de guata, ¿cierto? Pero ellos lo asocian con que quizás pueden tener hambre. Para los niños es mucho más difícil aún poner nombre a lo que les sucede,
ya que algunos todavía no logran reconocer bien sus emociones. Nosotros como adultos debemos ayudarlos en esta tarea. ¿Cómo los podemos ayudar? Lo más importante es otorgar espacios donde podamos entrar al mundo interno de los niños. Esto lo podemos lograr mediante el juego, la conversación. Frente a esta información que nos entrega nuestro cuerpo, podemos identificar dos formas de enfrentar nuestras emociones. Una es reprimir nuestras emociones y la otra vivirlas en profundidad. Para los adultos esto es un poco más simple porque podemos observar lo que nos pasa y analizar lo que sentimos, ¿ya? Para algunos va a ser mucho más complejo que para otros, ¿ya? Esto va a depender del autoconocimiento que tenga cada uno. Sin embargo, en los niños existe una situación distinta. Muchas veces los niños no logran identificar bien o interpretar la sintomatología o los mensajes que envía su cuerpo, ¿ya? Para algunos autores mencionan que existen niños internalizantes y niños externalizantes, ¿ya? Los niños externalizantes son aquellos que expresan un poco más lo que les sucede, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos niños que están un poco preocupados, ansiosos, ¿cierto? Uno nota que cambia su conducta, que están un poco más inquietos, que a veces, no sé, decimos se portan mal. En el fondo lo que está haciendo ese niño es expresar un malestar o expresar lo que le está sucediendo, ¿ya? Y eso es muy bueno, ¿ya? Cuando nosotros aprendemos a observarlos y a conocerlos, es mucha información la que podemos obtener ahí y de esa forma podemos ayudarlos. Por otro lado, tenemos niños que son mucho más callados, ¿cierto? Que no expresan mucho el malestar, ¿ya? Hay niños que a veces pueden tener miedo, ¿cierto? Pueden tener incertidumbre, esto les genera cierto malestar, pero no son niños que lo van a expresar de forma abierta, por así decirlo. No son niños que se van a portar mal, que a lo mejor van a estar más inquietos, ¿cierto? Que van a expresar con más rabia. No, con estos niños vamos a decir, no, ha estado súper tranquilo, se porta bien, pero en el fondo sí están pasando cosas en él, pero no nos damos cuenta, ¿ya? Y muchas veces, como son niños tranquilos, no nos percatamos y tampoco ponemos mucha atención, ¿ya? Entonces es importante que con todos estos niños, con los que expresan más o con los que no son tan expresivos, tengamos y generemos espacios donde podamos conversar con ellos o donde podamos entrar a su mundo interno, ¿ya? Lo ideal es que cuando son más pequeños lo hagamos mediante el juego, ¿cierto? Mediante acciones que son más simbólicas. Por ejemplo, jugar con títeres, jugar con muñecos, con los autos y hacer que estos interactúen y hablen y así de esta forma hacer ciertas preguntas y conocer un poco el pensamiento que ellos tienen. Cuando hablamos de adolescentes, pensamos que acá el tema es un poco más complicado para poder comunicarnos con ellos, pero esto no es así. En el fondo va a depender mucho de la relación que tengamos con ellos desde siempre, ¿ya? Si bien ellos ahora tienden a mostrar mucho más interés por relacionarse con personas de su edad, ¿cierto? Con sus pares, esta puede ser una muy buena instancia para poder acercarse a ellos, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos hacer, cierto? Mostrando interés, por ejemplo, por las cosas que a ellos les gustan. O yo creo que ningún adolescente estando en la casa, o la mayoría, ¿cierto? No diría que no a los padres si les dicen, oye, juguemos cartas o algún juego de mesa, ¿cierto? Cuando tienen todo el tiempo para estar en el computador, conversar con sus amigos, yo creo que igual es una buena oportunidad para en algún momento del día decirles, hagamos algo juntos. Yo creo que las probabilidades de que ellos digan que no son muchas por el contexto en que estamos. Entonces, igual creo que ahí es cuando decimos, esto puede ser una oportunidad. Bueno, esto puede ser, ¿cierto? Pero es importante que conozcamos sus gustos, que nos interesemos por lo que a ellos les interesa, ¿ya? Los adolescentes tienden a estar un poco en riesgo en esta situación porque suelen irse un poquito más para adentro.
Entonces, para conocer las emociones de niños y adolescentes, es muy importante que otorguemos espacios donde ellos puedan expresarse de forma cómoda. No olvidemos que las emociones son imprescindibles para nuestra sobrevivencia, aportándonos información muy valiosa sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno. Por lo tanto, la importancia de reconocer en qué radica lo que sentimos implica que podemos abordarlas y regularlas para nuestro propio bienestar. Ahora quiero invitarlos a ver un video que vamos a subir en los próximos días, donde podrán encontrar algunos tips para la cuarentena. Esto los ayudarán a sentirse mejor y los ayudarán a controlar el estrés.